La mujer con la que nos citamos hoy tiene una historia que es digna de ser contada en un libro. Su vida ha estado marcada por constantes desafíos a los que ha tenido que enfrentarse con entereza, encontrando siempre la fuerza para seguir adelante. Es madre de 7 hijos, y tanto su manera de ser como su vivencia la han convertido en una persona muy cariñosa y extremadamente sensible hacia los demás. Hoy, en el Teleclub de la Guijarrosa, Antonia López Alcaide. El Teleclub de la Guijarrosa. Antonia, ¿cómo estamos? Pues aquí estamos. Aquí estamos, como dices de los pueblos, aquí estamos. Algo especial debes tener cuando son varias las personas que nos han insistido en entrevistarte. Entre todas ellas, quien más nos ha insistido ha sido tu hermano Jesús. Y desde aquí queremos agradecerle tanto a él como a todas las personas que nos dan tanto cariño en redes sociales y en persona, pues eso, el apoyo que nos dan. Nos hace una ilusión especial cuando alguien como tu hermano, que no vive aquí, nos muestra tanto interés en la historia del pueblo, en la historia de la gente de su pueblo. En cuanto tuve ocasión de hablar contigo y te propuse esta entrevista, accediste sin dudarlo, aunque me advertiste que quizás saldríamos con una depresión. Bueno, Aún así, hay muchas depresiones en el pueblo. mi compañero y yo hemos Mucho dolor. decidido correr el riesgo, así que vamos adelante. 71 primaveras te contemplan. Como ocurría en muchas familias de antes, vienes de una familia numerosa. ¿Cuántos hermanos erais? 5. Y uno que murió. El mayor de mis padres murió. ¿Quiénes eran tus hermanos? Pues este que murió se llamaba Antonio. Luego está mi hermana Ani. Luego Manolo. Luego voy yo. Luego va mi hermano Antonio. Y luego va Jesús, que es el más chico. Eres hija de Antonio Checa y de Dolores Las de Rovilla. Sí. ¿De dónde procedían los Pues padres? mi padre venía de un pueblecito de Armería que se llama Jerga. Y mi madre, pues, es de San Sebastián. Y se conocieron como los chavales iban de un sitio a otro. Bueno, pues cuéntame un Pues, poco cómo era tu niñez. ¿Dónde vivíais? pues nosotros vivíamos allí en una casita de las cordobesas. Y una niñez bonita. Un recuerdo bonito con mucha escasez y mucha falta de cosas, pero con mucho cariño, en mi casa. La casa estaba allí por donde está la casa de tu hijo, La casa Tony. está donde la tiene el Tony hecha, allí estaba mi casa. ¿Y cómo ganabais la vida en aquellos tiempos? Pues en aquellos tiempos, trabajando en el campo desde que, ya ves tú, yo recuerdo de coger aceituna en una lata, porque los olivillos que tenía mi padre, que llevaba mi padre de mi abuela, Manuela, pues los cogían ellos, mi padre y mi madre. Entonces nosotros les cogíamos las del suelo y ellos las granaban con la escalera esa que había de madera. Con los bancos, ¿no? Con una escalera, porque el banco vino después. Ya. La escalera estaba antes, hacía puestecitos con la escalera y el trapo, y los chiquillos granando por la bajera y luego cogiendo, que estábamos chicos. Ya ves tú, nos decía mi padre de vez en cuando, echa una carrera hasta el arroyo, para que se nos estirara las piernas, Claro. de chicos que estábamos. ¿Y eso era que trabajabais para la calle o también teníais ustedes...? No, eso de tan chico era en la tierrecilla de mi padre, de la casa, que tenía que una le tierrecilla. tocó por parte de mi abuela, Manuela. ¿Por dónde estaba eso? Pues eso está todo ahí en las cordobesas, toda esa tierrecita. Ahí tenía mi primo Manolo su parte, porque mi abuela, como venía con bastanticos hijos y todos muy trabajadores, pues compraron, porque ellos, dice que había una ría allí por Valencia y se vinieron para acá. Y le decían Manuela la forastera, aquí en el pueblo. Ahí. Y entonces ella con su hijo juntó una tierrecita, que cada uno tiene de su hijo una parte, y en esa partecita, lo suficiente para una tira, lo que tenía era una tira, pero lo suficiente, tú sabes que con una escalera
Y ellos solos, pues teníamos que ir para todo el invierno. Eso no. Mi padre tenía que trabajar fuera porque eso no era suficiente para. No dejaba para todo. Luego, pues también ya el marido de mi tía Antonia, que es Andrés de Castilla, Sí. pues esa tía mía se casó con mi tío Andrés, que era viudo, y ese hombre tenía más tierra. Como ya lo conoce, esa zona de Castilla, Sí, sí, sí. pues ese hombre tenía más tierra y entonces una casa se la alquilaron a arrendar, A tu padre. arrendar, mi padre y a mi padrino, los dos hermanos la llevaban. Mm, Y entonces esa casa, pues es la que le ayudó lo mismo a los de mi padrino que a nosotros. Los hijos de mi padrino era el más chico Mariano, Mariano es que el era que está militar, casado ¿no? con Mari Carmen Eso es. Montes, ¿no? Montes. Sí, es el más chico de ellos. Luego tenía 5, 2 mellizas, en fin, tenía más, 5 me parece que eran, Mm. ellos. Sí, porque mira, está la Antonia, la Joaquina y la Loli que han muerto, ya han muerto 2. Y quedan 2 niñas y un niño, ¿ves? Y el Mariano, Mm. eso eran. Y os llevabais como hermanos, ¿no? Estabais Nos allí llevábamos juntillos. igual que hermanos, igual, nos queremos con locura. Esos primos, allí no íbamos a guardar la era porque las asas criaban las cosas, Mm. tanto como maíz, el trigo, y luego en la era lo reventaban, desde allí lo tenían que traer con los mulos y las angarillas, mi padre y mi padrino dando viaje, lo traían, y lo segaban ellos por la madrugada, allí no iba nadie, nada más que ellos y los chiquillos de uno y de otro, los que le ayudábamos, Sí, sí, sí. y lo traían, que atravesaban ahí porque esa casa estaba más para allá, ¿por donde te digo? Por el provincial, por ahí, ¿no? Mira, por donde estaba las dueñas, Sí. un poquito más para acá. Ya, Y ya. se quedaba entre el Pozo Moro que está para acá, Ah, la casa que estaba así y las dueñas que estaban para acá. vale, vale, vale. Así en Que ese estaba lejillo de Sí, aquí de casi la cerca casa. de la Victoria, Claro, claro. ahí pasando un arroyo que había que pasar retiradito, que para ir andando te daba un paseíto bueno. Y ahí toda la cosecha que sacaban allí, pues la traían aquí a la La era. traían a la era que estaba entre la casa de mis padres y la de mi padrino. Ya, ya, ya. Y ahí en medio estaba la era, y ahí de noche nos íbamos a dormir a guardar lo que se sacaba. Y mi madre hacíamos de paja debajo de un olivo la cama. Y allá que íbamos con la almohada cuestas para dormir en la era. Mm. Y la sabanilla y mi madre se acostaba en medio de los machos y de las hembras. Pero de una y de otra, las primas aquí y los primos aquí. Y así que ellos quieren a mis padres. Uy, como Una vez estaba ahí arvestando maíz eso, es verdad. y se avecinaba tormenta. Uf, Cuéntanos cómo fue esa historia y la lesión de humildad que recibiste ese día. pues mira, había unos relámpagos y unos truenos, que antes había tormentas, pero tormentas, ¿sabes? Y estaba todo de negro y nosotros chicuelos, ya ves tú, allí alrededor de mi madre, la pobre tenía un pez, para ella era un pez grande de maíz, Mm. porque para recogerlo la tormenta que se avisaba, y ella estaba allí arventando y nosotros amontonando con las escobas, y pasó por allí el Pilías. El Pilías que es hermano de la ministra, como le decimos, No. de mi consuegra, Sí, sí, sí. la madre de la Charí, A Rosario. la Rosario. Pues ese hombre era hermano de la Rosario. Y el muchacho era alto, fuerte, pero joven. Cuando vio a mi madre con la pala y la que se vacinaba y nos vio allí todo, se dejó venir, se lió y, vamos, en un 1,02 tenía los maíces reventados y todo abriéndole los sacos y todo recogido. Lo que es la fuerza, ¿eh? Mm. Y Y vino tormenta y al final aquí no no, perdiste. el maíz estaba ya guardado cuando llegó la tormenta. Y Gracias al muchacho. lo recuerdas muy bien esa historia Sí, hombre, porque es que yo lo contaba a mi madre. Aparte de que lo viví, y mi hermana se acuerda también. Mi hermana ni que lo he hablado sin con ella. Ella se acuerda ¿Tú fuiste a la de escuela? yo muy poco. ¿Y Yo eso? justo pasé la primera comunión
y poco más. ¿Y por qué tampoco? Padre, porque no podíamos parar de hacer cosas. Ya Había- ves tú, Había que trabajar, ¿no? había que trabajar. Si con 10 años, yo gané mi primer sueldo con 10 años, o cosas así, que me fui con mi hermano Manolo a coger aceituna con Rafael de Manola. Ah, Con el padre de Rafael de Antonio Manola, Marco, ¿no? Padre de Antonio Marco. el padre de Antonio Marcos. Mm. Tan chicuelos los dos. Y estábamos todo el día y nos daba 10 duros, me parece que nos daba, por todo el día cogiendo aceituna. En fin, que y de ahí fue eso, sí. Y claro, la temporada de la aceituna, que es en el invierno, que es cuando hay juela, Claro, te tenías que ir. íbamos cuando no había aceituna, 4 días salpicados. Íbamos. Cuando tenía unos 9 años, tu tía Dolores, que vivía en Hornachuelos, Ay, ese me había olvidado. te reclamó para que pasara el verano con ella y tú Vaya. no lo dudaste, te fuiste para allá. Vaya, me ¿Cómo fui. fue? ¿Cómo fue esa aventura? Uf, pues que mi tía Dolores estaba sola. Allí ya los tenían los hijos todos casados y estaba ella sola. Y entonces vino mi primo Alfonso, el que está en Valencia, y le dijo a mi padre que Ese, para que lo conozcamos todos, ese es hermano de, hermano de Manolo de Manolo Rebaná. Rebaná. Mm. Hermano de Manolo, muy cariñoso que es. Ese vive todavía, ¿no? Sí, ese vive todavía en Valencia. Y me fui con él a Bepa, mira, enseñándome todo lo que veíamos por el camino. Claro, yo tan chicuela, todo era, y sin haberme movido de aquí, pues todo era, pasaba una avioneta, mira, prima, la avioneta veía muchos caballos. Mira, todo enseñándome todo lo que se movía por el camino, Sí, sí. aflojaba para que viera. En fin, con mi tía Dolores, estupendamente, he soñado de veces con ese sitio. Con ese momento, ¿no? Y con ese sitio de la casa, que por cierto no hace mucho que estuve allí, Ya. pero aquello ha dado un cambio. Y allí estuviste un mes o por ahí, ¿no? Allí tuve un mes larguito. ¿Allí qué hacías? Pasamos la feria porque fue de verano, claro. Pasé la feria, me compró mi tía un vestido. Mm. Sí, allí, Hiciste amistades allí, ¿no? sí, había un bar que ahora es de un tal Alejandro. Mm. Lo lleva un tal Alejandro que ese es familia de los de mi tía Lorenza. Ah, Ese y de Manolo, era también familia de mi primo Manolo el que se quedó con el bar, pero entonces no eran ellos, entonces no era el dueño, era de otra mujer, pero luego se lo compró a Ernesto. ya. Y es un tal Alejandro que es familia de mi primo Manolo. Yo ya, esas personas eran más mayores y no te puedo decir de dónde vienen. Y allí había tres niñas. Tenía la mujer 3 niñas y un niño, y 2 eran más de mi edad, y estábamos siempre juntillas. Ya. Y allí lo que hacía era que iba con mi tía Dolores a llevar cántaras de leche al pueblo. Mm. Unas cántaras como esas. Como esa era y la ayudaba yo a mi tía en una asa, cogía de una asa y la ella de otra, y la llevábamos, y cuando nos pillaba un hombre que vivía en la parte abajo de mi tía, con un borrico que iba por agua, que entre Cortijuelos y los Nachuelos, hay un trayecto que quien lo conoce sabe lo larguito que Es es. larguito, ¿no? Si no pillábamos al abuelo, como le decíamos, nos pasábamos todo el camino con la leche a cuestas, las dos con la leche ranqueándote allí. Claro, claro. Pero como pillábamos el abuelillo, nos montaba las cántaras y nos montábamos atrás, y allá que íbamos con él. Y como lo pilláramos a la huerta, porque había una fuente en ese trayecto de camino, de para allá y para acá, había una fuente y iba el hombre a la fuente por el agua. Y hasta allí nos llevaba. Ay, Luego teníamos que subir la cuestecita que hay para subir para el pueblo, y allí había una mujer y le dejábamos las cántaras, ya y la leche, nos llevábamos el dinerillo del otro día, y nos llevábamos las otras cántaras vacías, que las llenábamos de agua, a ver si pillábamos, teníamos suerte y pillábamos a alguien que nos la llevara, porque era muy buena para beber, mm. ese agua. Y ese era Esa fue la aventura esa. el trapicheo. Luego de ir a echarle verdolaga, me decía mi tía, anda a ver si ya no tienen verdolaga en los pisabres, y le echa verdolaga a la vaca. Y luego había que llevar la vaca allí subiendo un perón para arriba. Había que llevar las vacas, que había como, aquello parecía un cortijillo, un corralillo, así, y un techo, y allí pasaban las vacas. Después de estar toda la mañana, eso era cerca de mediodía, cuando se llevaban las vacas allí.
y yo me bajaba luego el cerro bajo. Para arriba iba hecha sobre una becerrilla chica que había. La cabeza deja caer. Mira, qué inconsciente de los peligros, porque tú date cuenta de la otra vaca. Las otras vacas que se sabían el camino iban, y la chiquita la tenía tan mansita que iba con la cabeza echada sobre la vaca, así como la que va floja subiendo a apoyar la vaca. Cuando la entraban en su cuartillo, le cerraba el cerro y me venía como las Heidi, bailando, pegando saltos allí el camino abajo. Antonio, más adelante cambiaste de vivienda, al Cerro de la Palma, a la casa de los nietos. ¿Por qué se produjo ese cambio? Vaya, pues mira, ese cambio se produjo porque allí la tenía arrendada un hermano de mi padre, que era mi tío Curro, que estaba casado con una mujer que era también de aquí, que se llamaba Josefa. Y ellos pues se fueron a Sevilla, como porque tenía familia allí mi tía Josefa, pues como para mejora de vida, ¿no? Y para colocar a los niños por allí, que tenía 3, en fin. Y entonces pues le dejó la casa, le dijo a mi padre que si la quería coger, porque claro, ya la casa y aquello ya se quedó su amo con ella y ya más grandes pues nos buscábamos la vida como podíamos, trabajando en los cortijos. Claro. Y entonces mi padre pues no le hacía mucha gracia que de tenernos que ir a los cortijos. Cuando se le presentó esa oportunidad, dice, pues mira, nos vamos y con lo que nos dé la tierrecilla esa y los jornalitos que se den por aquí. Que la casa tenía también tierra alrededor. Sí, tiene también su tierrecita. ¿La llevaba tu padre? Sí, esa era la tierra, ¿no? Y la casita. Y entonces pues claro, con su pedacito este de aquí y lo aquello arrendado, dice, pues ya los jornalitos que salgan por aquí los dais y a ver si así no tenéis que irse a los cortillos arranchados como se iban. Bueno, como no íbamos, porque no íbamos a la remolacha y sobre todo mi hermana y al algodón, sobre todo mi hermana. Porque eso, ahí combinó que yo me coloqué en casa de don Salvador. Sí, médico. Y todo lo más chicuela, pues me quité de irme a los cortillos porque estaba ahí. Pero luego ya cuando me puse más mayor, que ganaba más en el campo que lleves tú, eso tenía unos 14 años. Que no era tan mayor, ya era mayor, pero tenía 14 años. Pues entonces ya volví otra vez a la aceituna y ya ganar el sueldo de una mujer, claro. Allí en la casa de los nietos, ¿quién tenía de vecinos por aquel entonces? Pues mira, allí tenía a Rosa. Mi abuela. Tu abuela la tenía de vecina y por debajo a Gonzalo. Esos son los dos más vecinos que, bueno, que eran los vecinos que había. Sí. Yo qué sé, porque luego estaban también las de Marcos, que estaban más allí, más hondas. Más hondas, sí. Bastante más lejos, pero esos eran los más. Y la relación era familiar totalmente, ¿no? Totalmente. Os ayudabais todos mutuamente. Mucho cariño. A Rosa la queríamos y ella quería a mi madre, que cuando había tormenta iba para allá chapeado. Mi abuela le daba mucho susto. Cogía a sus niñas y iba chapeado para mi casa. A mi madre y a mi tía para aquí, ¿no? Eso, claro. Y allá que se iba hasta que pasaba la tormenta. Luego se iba, pero es que la pobre era que no la podía soportar. Como ya no estuviera, Bastián ya no estuviera trabajando por allí en el campo. Y ella estuviera sola, ella no estaba sola en la casa, no paraba. Hasta sintió su vida. Hasta que se murió con susto. Siempre ha sido así, pobrecilla. Eso no se puede, es como el que le gusta verla, pues ella no podía soportar. Un día hubo matanza en casa de Gonzalo y Anita, y fuiste a ayudar. Sí. Ese día se te quedó grabado. ¿Por qué? Se me quedó grabado porque yo entonces no conocía el dolor, prácticamente, porque todo bueno en mi casa, y todos los vecinos, hombre, todavía no había visto yo sin nadie tan más. Y me encontré allí con una niña que tenía como, me parece que me dijo 14 años, y era una cosita así verga, finita. Mira, a mí me entró un mareo y una cosa como flato cuando yo la vi. Luego ya me adapté a verla y fui a otras matanzas y ya no me pasó eso, pero la impresión... Era una niña que estaba malita y tú no habías visto nunca a una persona así y aquello te impactó. No. ¿Y lo recuerdas muy malamente? ¿Te quedaste en shock? Sí, me quedé, es que fue demasiado.
Fue demasiado. Tu vida, Antonia, está marcada por 4 momentos especialmente duros, que nunca olvidarás. El primero de ellos ocurrió precisamente en la casa de esta que estamos hablando, de los nietos, y llegó con el nacimiento de tu hermano Jesús. Sí. ¿Qué ocurrió ese día? Uf. Ahí es que conocimos, vamos, la muerte de mi madre, porque vamos, ahí es que la vivimos. Es que estuvo muy malita. Cuando nació Jesús, estuvo todo el día malita. Y lo pasamos fatal. Se la llevaron a Córdoba y luego tuvimos la suerte, vamos, aquí fue suerte, de volverla a ver y que yo no me lo creía. Yo no me creía cuando me decían que tenía un niño y que eso, y yo como la había visto de más, yo no me lo creía. Mi hermana y yo estuvimos toda la noche entera rezando, toda la noche entera, cuando se la llevaron. No pudimos dormir. Vamos, hasta el otro día que ya nos enteramos que ya había, en fin, pero que lo pasamos muy mal. No vamos a entrar por no alargar en detalles, pero eso fue muy fuerte. Mi padre, el pobre, hubo un momento que nos abrazó a los 4 y nos dijo que es que estaría de Dios que se la llevara, porque es que se la llevaron para nacer Jesús muerta, vamos, Iba muy mal, ¿no? muy mal, muy mal. ¿Y cómo fue que se la llevaron en Córdoba en la ambulancia? Se la llevaron en la ambulancia, pero cuando llegó la noche después de haber estado todo el día ahí malita, porque aunque estaba desde por la mañana en manos del médico, pero se ve que se cuidó. Se cuidaron Se en llevársela. cuidó, se cuidó en mandarla para Córdoba y la situación se le puso bastante difícil y allí le regañaron a mi padrito por haber esperado tanto con ella ahí. Sin llevar. Y salió adelante, Y salió y vivió 9 años más. pero ya siempre Pero enferma ya y muy débil, ¿no? la pobre siempre estaba malita. No sé qué. Pero mira, mi hermano nació, gracias a Dios, bien y esos 9 añitos, pues, estuvo con su madre. Y entre todas, pues, le ayudamos A salir adelante. a salir adelante. Otro de esos golpes duros fue el fallecimiento de tu padre. ¿Cómo lo recuerdas? Uf, eso fue fatal, también. Eso fue fatal porque a mí ya me pilló casada pero con 3 niños en ese momento. Y estaba yo aquella mañana, que fue por la mañana, estaba en el médico con 3, con los 3 mayores. El Francis lo llevaba en el carrito porque estaba con fiebre, chiquito. Y con los otros 2, cuando llega Jesús y tira la bicicleta y dice que papá se ha caído en el pozo. Yo esperando entrar a la consulta. Y me llega como cuando mi madre tiró la bicicleta y no se paró a razones. Cuando le pasó a tu madre en el nacimiento de Jesús, tú fuiste la que fuiste corriendo al médico. A la casa del médico, que es donde tenemos el ayuntamiento ahora, sí, a avisar al médico de que tu madre estaba muy mala, que fuera para allá. Eso mismo. Y después ocurrió al contrario, tu hermano Jesús... Y después le tocó a mi hermano Jesús la misma situación. Fue en busca tuya, ¿no? No, en busca mía no. A mí es que me pilló allí, en el médico. Vale. Con Francisco, que estaba con fiebre, chiquito, en el carrito. Tú imagínate cómo me quedé. Ya la Katy del Pingoso se quedó con los chiquillos. Alicate, que todavía vivía, como le decíamos, Manolo, un hermano de la Rasque. Pues me trajo en el coche en las cordobesas, los otros se quedaron con la Katy y con María. Y hasta que pude acudir a ellos otra vez. Yo cuando llegué me encontré a mi padre en el pasillo de la casilla, que había una casita muy chica, con 2 habitaciones así, una a un lado y otra a otro, y un pasadizo. Allí estaba mi padre tirado en el suelo, todo lo largo que era. Yo caí, me hinqué de rodillas. ¿Tú ves que ahora me duele la espalda? Pues yo no sé si en aquel momento, porque yo sentí como si me clavaran un cuchillo en la espalda, de verdad. Fue la sensación que sentí. Me hinqué de rodillas en el suelo y estuve hasta que se le enfriaron las manos a mi padre. Abrazado ya. Sin poderme levantar de su vera, porque lo quería con locura. Quería a mi padre con locura, vamos. Además me contaste que el matrimonio de tus padres se querían mucho mutuamente y a ustedes también os trataban muy bien, hombre, antiguamente a lo mejor no era tan común eso. Eso, yo conozco casos que no es igual.
Pero en este caso yo no puedo decir otra cosa, lo menos yo no puedo decir otra cosa. Bueno, Pues como has comentado antes, empezaste con Don Salvador limpiando, cambiaste eso, con Rafael de Manolo, pero esos tajos eran tajos como familiares, os sentíais como eso, familia. claro, eso era como, vamos, Y un día, junto a tu hermana Ani, os presentaste al niño Franco vaya, a para pedirle trabajar en la trabajo. campaña de la aceituna en las ventas. Y este Vaya, hombre no solo os aceptó para que trabajarais, vaya. sino que también te encontró novio. Además de verdad, yo creo que me pretendió antes que mi marido, porque me decía, este tiene que ser para mi Pepe, eso es algo, ¿no? Claro, eso ya era algo. Pobrecillo. Y además que también recibí mucho cariño por su parte, es verdad. Me decía, Antonio, tú no trabajes tanto, fíjate tú, como era es con el trabajo. Y que, vamos, y que me lo decía, ¿eh? Que es que me lo decía así. Luego me regaló hasta el aparato de la tensión. Se lo voy a regalar al Antonio porque quiero. Dice, a ninguna le he comprado nada. Dice, pero a ti te lo voy a regalar. Y el aparatico que tengo yo ahí me lo regaló él. Y el pobre me decía eso, tú no trabajes tanto. Y mi suegra le decía, tú no te preocupes que ella solita se quitará. Además los quiero mucho. Le tenía mucho cariño a los dos. A mi suegra y a los dos. He recibido mucho cariño de ellos porque me quedé sin madre muy pronto porque ella estaba ahí. Y mi cuñada Sole, lo mismo, mucho cariño con ellos. La verdad es que sí. Que ustedes erais unas niñas. Nosotros unas mocosas. Cuando fuiste a pedir trabajo erais unas Sobre todo niñas. yo. ¿Y cómo fue la primera experiencia en ese trabajo, en la venta? En la venta, mira, cuando fui a brindarme, lo primero que me dijo mi suegro, que yo lo había visto que ya ves de los nochuelos, pero luego, claro, nosotros ahí, chicualas, yo no tenía con ellos roce prácticamente ninguno, porque aquel no salía de las cordobesas. Ahora no es como antes que hay más fiestas, bueno, ahora para verse, cada uno estaba en su territorio, como digo yo. Claro. Bueno, pues fuimos a brindarnos, mi hermana Ana y yo. Mi hermana no quería, pero yo decía, mira, si nos dice que sí, tanta gente que hay, y ya que estamos acostumbradas a coger, pues anda que no le ayudamos a nuestros padres nada. Mi hermana ya se sentía más mujercita y quería que la avisara al maniguero. Y yo era tan ignorante que a mí me daba igual brindarme que no. Yo decía, no lo tengo, si tenemos el sí, pues ya está. Y cuando nos plantamos allí, sale por la puerta y me se queda mirándome, dice, pero tú no eres muy chica. A esto que sale mi marido, que no nos habíamos visto. Y dice mi marido, ¿esa que va a ser chica ni chica? Pues iros mañana a las 2. Y allá que nos fuimos. Así impuesto. Luego empezamos, nos pusimos allí y no sabíamos a qué olivo nos íbamos a ir, porque cada una tenía sus compañeras. Sus parejas. Nosotros nos paramos en medio de la calle, las dos, sin saber para dónde tirar, esperando que nos dijera el hombre, pues iros con esta o iros con aquella. Pero un cuadrillón, que había allí tan grandísimo. Nosotros no habíamos visto un cuadrillón de esos en mi vida, porque habíamos trabajado con frasquitos del cruce. Sí. ¿Cómo le decían a ese hombre? Caracuco, le decían. Y estuvimos chicuelas. Aquel año, estuvimos allí. Que ya ves tú, me decía mi Rubio Castañeda. Antonio, anda echando un paseo allí al olivo, que hoy traigo un regalo para ti en la brusa. Y lo que me trajeron unos caramelillos en la brusa, pero le daba al hombre lástima. Y me mandaba para que, porque estaba muy delgadilla. Un poco artilla, pero muy delgadilla, con 14 años, muy finilla. Y me mandaba a por los caramelos. Eso su hijo Antonio se tiene que acordar, porque también estaba el Antonio, que entonces, como era de la edad de mi hermana, hablaba de que le gustaba la Paqui, me acuerdo, su mujer. En fin, que eso fue así. Cuando ya nos quedamos en la venta y estábamos en medio de la calle, sin saber para qué olivo tirar. Y dice mi suegro desde la otra punta, dice, ¿y esos dos caravanes que hacen ahí en medio? ¡El carril! Mira, metimos un ballestazo, como las caravanes, desde luego, al primer olivo que pillamos, allí nos aparranamos. Y ya está. Pero las mujeres que habían allí, todas más mayores que nosotros, y ya había 4 o 5, y más de 4 o 5 no quería el maniero en el olivo.
Pues ahora cuando venga, esa era la conversación. Ahora cuando venga nos van a reñir, nos va a reñir, porque ahora, cuando vea tantas mujeres aquí, Mm. y dice mi hermana, dice, pues yo ya de aquí no me muevo, ahora cuando venga que me eche donde quiera. Ya. Y la otra, pues verá, ellas no querían niñatas porque ellas estaban ya más mayores, hablaban de sus cosas y dirían, ¿dónde voy yo con esta Son estas niñas, claro. niña aquí? Aquí pasaba eso en las cuadrillas, muchas mujeres le han pasado eso de las otras no quererlas por chicas. Bueno, pues yo ya no recuerdo qué pasó. Nosotros nos quedamos allí y ya de allí no salimos. Y ya no... Dite la corrientera, ya está. Ya todos los años allí, en fin, que allí ya nos quedamos, como tú sabes, para siempre. José García Jiménez, Exactamente. la gata rubia, le decía. Ujú. Solo estuviste de novio un año. Un año. Tú 19 años, ya es 26. ¿Cómo era la salida en ese tiempo? La salida en ese tiempo y allí con el camino de barro. Allí en Las Palmas, ¿no? Mi marido, que le gustaba arreglarse mucho, y el barro que tenía que atravesar, se tenía que remangar los pantalones y se llevaba un trapo porque es que era un pincel. Sí, ¿no? Le gustaba Era ir curiosete, bien era presumida. arreglado. Sí, le gustaba ir bien arreglado. Se limpiaba los zapatos, porque tú no sabes, bueno, te lo habrán contado. No, yo lo sé, claro, yo viví allí. Bueno, pero a lo mejor de entonces para atrás Sí. estaba el estaría peor, camino peor, estaría que si peor. ahora está arregladito no es lo que... Allí se formaba un arroyito antes de llegar a Molino Blanco. Ya. Un arroyito y encima de ese barro pegajoso Sí, sí. estaba el Ahora camino mismo muy el malo. camino de mi casa a Vejiga, cuando llueve, no puede uno circular por Ya allí porque se pega. pasar Era para una allá tierra muy de... pegajosa. Sí, una tierra pegajosa de barro. Mm. Y salíamos pues cuando había cine. Sí, ahí en Cine López, En ¿no? el Cine López. Ah. No había otra cosa, prácticamente. Yo no recuerdo nada más que el cine ese. La feria, ¿no? Y la feria, y en Capaco había también que echaban corridas de toros, el bar que tenía Paco el Paco. alcalde, ¿no? Sí, Paco el alcalde, ese bar que tenía, había un barecito y echaba, que por cierto, una cosa que pasó, pasó allí una vez en eso, pero eso fue estando yo en casa de don Salvador, que había cine en Capaco, y se me ha venido ahora a la mente cuando eso. Mira, y yo me quedaba con los 3 niños sola en la casa. Sola en la casa. Y fue don Salvador y su mujer a Córdoba a comprar cosas de ropa para los chiquillos y eso. Y yo me quedé con los 3. Con el José Mari y con el Javi y con la Esther. Y nos quedamos durmiendo en el sillón. Cuando ellos llegó, estábamos todos durmiendo. Claro. Mira, vos y la Antonia nos despertaban. ¿Esta chiquilla le ha pasado algo? Tuvieron que ir a cada correa, la Juanita del sí, correo, Sí. pedirle una escalera Y saltar allí por un y patio. entrar por la azotea. Pero esta que es la Antonia, cuando siente el balcón, había un cenicero de cristal en lo alto de la mesa de esos gordos. Me quedé con el cenicero en la mano, que yo no sé cómo se lo estrellé a don Salvador en la cabeza. Cuando sentí la puerta del barco, claro, que era 9 sillas, eso fue de los 14 años para atrás. Claro. Pero claro, estaban ya cuidaditos y tenía, José Mari tenía muchos libros de cuentos y allí nos poníamos a leer cuentos de los cuentos aquellos, pero el cansancio y el sueño y la gente saliendo del cine, de Capaco y todo allí agolpado, ¿ves qué había pasado? Uy, la que se armó. Ahí se formaba también una pelotera de gente en el paseo, ¿no? En el paseo era como ¿eso que era los domingos? ¿Cuándo era los domingos y salía claro, a lo mejor o subíamos a misa y luego nos paseábamos un poquito, pero al escurecer menos cuarto había que estar en el cerro. Antes de que el sol se pusiera, un cuarto de hora antes de que el sol se pusiera, había que estar recogido, ¿eh? Ahí no había... No, al escurecer menos cuarto había que estar en la casa. Año 1972. Llega la boda y con el papá de la boda compraste un cochino. Y una becerra. Y os fuiste a la casa original Y de nos tu fuimos a la infancia. Cordobesa otra vez. Que esa casa estaba un poco en ruina, ¿no? Se puede decir, ¿no? Sí. Le diste un apaño. Le dimos un apañoncillo, porque diciendo si alguna vez vuelven mis padres,
pensando en ya, como ya no iba casando, Mm. pues en volver a la casa, dice, le damos un arregloncito, no mucho arreglo, pero se le dio un arregloncito. Y entonces ahí nos metimos nosotros. ¿Quería arrancar el matrimonio? Ahí estuvimos y nos quedamos sin un duro. Con la Sí. becerra y el cochino, que el cochino encima era más malo que un demonio, porque no hacía nada más que le echábamos en la pileta el pienso y lo que hacía era echar fuera. Mira qué trabajo nos costó ponerlo para poderlo matar el cochino aquel. La becerrita, si se bebían la leche que se las daba yo me quedaba apañando la becerra y mi marido a trabajar. Estaba trabajando aquí en Cargargo, en Ajá. el taller. Mm. Estuvo ahí mucho tiempo, que Antoñita lo quería mucho. Ya. Estuvo trabajando de mecánico porque a ese le daba muy bien La mecánica. la mecánica. Porque en Barrio Nuevo también estuvo y también con Pepe, el de la viña, Ajá. mucho tiempo también. El Chicuelo. padre de Bartolín, ¿no? Sí, estuvo ahí trabajando mucho con Pepe en Barrio Nuevo. Mm. Sí. Y A luego, ti, Antonia, te gustaban mucho los niños. sí, me gustaban mucho los niños, ¿verdad? Y tú ya habías ensayado, de pequeña habías ensayado, Un poquito. cuidando a unas niñas de la vecina Vaya, que las arreglaba, las bañaba, las las peinaba. mellizas, ¿Quién eran esas las niñas? mellizas de Guandemilla. Ah, sí. Vaya, bueno, era muy amiga de la Cecilia, porque la Cecilia es un poquito más chica que yo, pero jugábamos mucho juntas. Y la Antoñita era de la Cecilia, su niña, y la mía era la Manola. Ah, cada una tenía ahí una. Sí, pero luego su madre, Rafalita, como sabía que me gustaban mucho mucho los niños, muy chiquillera. Eso fue antes de irme con Don Salvador, de chica que estaba. Le daba a su madre la ropilla y decía, y que os bañe la Antonia y os ponga la ropita limpia. Y se presentaban las dos con la ropilla, mira, y yo las lavaba allí en el patio de mi casa, que había un patio de chino. Allí ponía yo el baño, las lavaba y le ponía una florecita, le hacía un moñito y le ponía una florecita de geranio y las mandaba tan bonitas en Pa' busca atrás. de su madre. Que en aquella época había también ladrones, ya ves tú las dos mellizas chiquitillas cuando nacieron. A Rafalita le robaron los pañales. Una Navidad le robaron los pañales, pero los pañales, ¿ves tú qué eran? Pedazos de tela Claro. para dos mellizas y encima se los robaron los Mm. trapos que tenían Ya. cuando nacieron las mellizas. De eso me acuerdo también. Mm. Porque aquello también, mira que robarle una cosa, Mm. robarle los pañales, eso lo saben ¿Y tú las primas mayores de ella. tú te imaginabas por aquel entonces que ibas a ser madre de 7 hijos? Yo ni recién casada me lo imaginaba. Y 3 de ellos de Narga. Que nacieron, exactamente. ¿Cómo fue eso? Uf, pues yo no sé cómo fue, pero que nacieron de nada. El primero, Fue la María primer- José La primera fue María José y de Narga, ¿no? y de Narga. Luego nació el Tony Bien Mm. y luego nació Francisco también de Narga. Mm. Y luego Jesús. Y después, Manolo nació bien. Manolo. Manolo nació bien. ¿Quién son tus hijos? ¿Quién falta? Manolo, Luego está Teresa. Teresa. Vale. Que es la más chica. Sí. Y la Lola. Eso y la Lola. La Lola no nació de Nargas, pero la Lola nació un pedazo de niña Oh, que ya ves tú, yo pregunté por los dos. Cuando nació la Lola, porque a mí me dio la impresión de que yo había echado 2 cabezas. Oh. De verdad. Y dice el médico, cuando que le pregunté que cómo estaban los dos. Dice ¿Quedó? que no tiene usted bastante con uno, porque ya la Lola es la que hacía 4. Y me dio el médico que no tiene usted bastante con uno. Pero es que, dice, eso que usted ha notado ha sido los hombros de la niña, que la niña viene criada, pesó 4 kilos. La Lola, la otra le faltó poco, pero ella pesó 4 kilos al nacer. Entonces, la niña venía criada. Mm. Un niño de 4 kilos sin cesárea, hombre, que está muy bien Fue de duro. peso. Está muy bien de peso. José, tu marido, compró una cosechadora y pasaba largas temporadas fuera de casa. Eso mismo. Fueron comienzos duros Eso mismo. y muchas personas os ayudaron en esos inicios. Hombre, ¿Quieres mencionar algunas personas? claro, estábamos sin dinero. Para empezar, nos metimos en la máquina sin dinero. No tenían más que sus brazos y lo que fuera capaz de salir adelante, claro. Y muchas personas generosas que hubo,
que uno de ellos fue Ángel Antonio, el de Barrio Nuevo, nos dijo aquí estoy yo, y otro hombre que también se brindó, no solo cuando no recuerdo bien si fue cuando la cosechadora o cuando Jesús estuvo mal. Cuando Antonio el Coyote, Ah, también se ofreció el hombre con dinero. Me parece que fue cuando Jesús, porque estábamos con la trampa, sí, eso fue. A Antonio cuando nos metimos en la máquina el coyote cuando... y el Coyote cuando tuve a Jesús malo. Vale. Porque el hombre sabía que estábamos pagando una trampa, que es que nos quedábamos con lo justo y lo demás era todo para pagar las letras de la máquina. Y claro, yo estaba, que es que nos tiramos casi 2 años con Jesús en el hospital, ¿eh? Que 2 años yendo y viniendo a Sevilla con todos el que quiera que se ponga, ¿eh? Claro. Ahora más adelante hablamos de De ese eso. tema, ¿no? Mm. Bueno, Que, como he dicho, tu marido se tiraba largas temporadas fuera de casa y tú, pues, sola con con ellos, ellos. Eso sería difícil también, ¿no? pues ya ves tú, la escuela, todos dormían en la cama conmigo, uno en la cuna, todos les gustaba meterse en la cama conmigo y yo digo, ahora me duele la espalda, pero si es que dormía en el barrote de la cama y todo ahí, todos juntos, por eso. Mm. Dice que el que duerme junto se quiere mucho y mi chiquillo, es que todos metidos en la cama. Me acordaba de mi madre cuando dormía en la era, en el barrote de la cama. Y con esta mano, pues si tenía que mecer que estaba en la cuna y los demás todos para allá. Así dormíamos, pero los chiquillos celebraban para venirse a la cama grande con su madre. Todo allí. Y así dormíamos. Y, Cuéntame la historia de Juanito León. uy, Juanito León, pobrecito. Cuánto cariño le cogí. Cuánto cariño y cuánto sentí que se muriera. Vamos, cómo lo sentí. Me dolió como si fuera de la familia, de verdad. Porque lo sentí mucho, porque mira, mi marido estaba segando. ¿Y qué te digo yo? De verano. Yo con 2 chicos, y lo que es por la tarde, yo me tenía que meter en la cocina y hacer la cena para 9 personas que comíamos. Mm. Para 9 personas, pero eso era desayuno, merienda, comida al mediodía, cena por la noche, llenar la nevera para el otro día mi marido. Tenía que cenar mi marido cuando llegaba, la talega ya prepararla para el otro día cuando se fuera a tener la gilada. Todos ellos chicos. Y todo eso necesita muchas horas, ¿eh? Dedicarle muchas horas. Y ropa, y lavado. Estaba reventadito. Y eso hay que... Y con la calor y apañando de tanta comida. Y es que eso, tú sabes, los niños en esa edad de crecimiento, es que comen mucho. Sí. Mi Francisco pasaba con el tractor, que se traía el agua de... No teníamos agua y se la traía de Juan Casado, de ahí. Y chicuelos con el tractor por ahí en medio sin carnet. Se traían el agua para regar los olivos, para lo que hiciera falta. Y cada vez que se pasaba por ahí, por el callejón de la puerta, la ventana de la cocina de allí, ese callejón que hay ahí, por donde vais a entrar vosotros, Sí. me miraba y me hacía así, que tenía hambre. Ahora cuando pasa, sabes que así me tira a ver. Pero entonces me hace así. Y el Antonio le decía a su hermano, a Francisco y a los otros, ¿tú te vas a comer eso? Como había alguno que no, ese estaba siempre lampando. El Tony, ¿no? No pasaban hambre, pero estaban siempre enmayados. Trabajaba mucho y estaba... ¿Sabes? Siempre estaban enmayados. Pues claro, matanza, de por la madrugada antes de empezar la aceituna, de matar, de dejar el cochino averiguado, de irnos a los olivos con ellos chicos, de yo irme con ellos, que la Rafi y la prima, cada vez que me ve me da un abrazo y me dice que, ay, porque con una barriga así, y los chiquillos echándose lo harto mi espalda a los chicos, subiéndose jugando, los angelitos. Y ella me veía, y eso lo sabe ella. Eso lo sabe ella, como yo cogí aceituna. Que no me has contado bien lo de Juanito. Que Juanito le preparabas Eso tú. que me voy a otra cosa. Sí, Preparaba la nevera eso es. y se la tenía por la mañana, como Juanito la retiraba
el trigo con el camión al Pepe que lo A segaba. tu marido. Pues dice, me la mandas con el idio de Juan León, que se iba por el cruce para la Carlota. Mm. El muchacho no tenía por qué venir Aquí. aquí, tu pero casa. ya no solo eso, sino que paraba el camión ahí en Cautivo y subía para arriba, para que no bajara con la nevera. Eso es reflejo de la personalidad que tenía Ese hombre. muchacho. Y lo hacía, lo hizo, Mm. lo hizo. Lo recuerda muy bien. Sí, lo recuerdo muy bien. Y le llevaba la comida y la verdad que le teníamos mucho aprecio. A él, a su padre, Mm. mi marido le tenía mucho aprecio. Y yo a esa familia también, porque también la pillábamos al paso. Mm. A la Rafaela, a la Loli, hombre, los pillábamos al paso Sí, cuando cuando vivía allí veníamos para abajo en Carlos Nieto. y también ahí muy... No tanto como con Rosa era la más, Sí, mi abuela. sí, pero también... Que no hemos hablado que de la casa de tus padres que fuiste os casaste cuando os casaste, ya después hiciste poco a poco la casa esta que es donde estamos, que es donde... Eso nos fuimos, de allí pasamos al pueblo. Ah, hubo una parada antes allí. Pasamos al pueblo porque mi madrina, la hermana de mi marido, Sí. pues se fue a la Rambla, tenía allí una casita, La Paca. Tenía una casita y se fueron a la Rambla, entonces se quedó vacía y no la dejaron. Mm. Y claro, dijimos, pues mira, estábamos ya por si mis padres se venían para acá, que de sus traseras venirse Mm. para acá. Y aquella allí ya, pues lo pillábamos todo más cerquita y mejor. Claro. Y también vivimos allí. Que Esa, allí vivimos estábamos cuando mi padre murió. esa madrina tuya Sí, tenía una hija, tenía varias hijas, tiene una. y esa era médica. Es médico, sí. Es que, no sé si viste la entrevista de Cristina Hidargo, Hablo de ella, ¿no? no, que Ah. le dijimos nosotros, al empezar la entrevista, le dijimos, Cristina, no tengo el dato, pero creo que estamos ante la primera médica de la Guía Rosa. Ajá. Y nos corrigieron después y nos dijeron, no, hubo una médica antes en la Guía Antes. Rosa que es tu Es un sobrina. encanto de mujer. Es Prima tuya, ¿no? ¿O cómo es? sobrina. Sobrina. Sobrina por parte de mi marido, pero Vale. la quiero y me quiere. Pues Ahora la esa mujer felicita nació porque aquí, se llama ¿no? Mari Carmen, sí, Nació claro. aquí, o sea claro. que se puede decir que es la primera médica de la Es Guía de Rosa. nosotros, es de Sí, sí. nosotros, Mari Carmen, claro. Se fue a la Rambla. Mm. Vamos con otro momento dramático de tu vida. Madre mía, eso sí que es gordo. Tu hijo Jesús, con 4 años, cayó gravemente enfermo. Vale. Justo cuando tú estabas en cuarentena, De- tras el nacimiento de de Manolo. Según tus palabras, Jesús estuvo 3 días muerto. Vaya, Viviste su resurrección. así. Háblanos es. de esa historia. Pues mira, yo me fui a tener a Jesús, a Manolo, y por aquella fecha estaba resfriadillo, porque cuando yo volví, yo lo noté como, digo, qué raro que esté tan gordito en tan pocos días, y es que el resfriadillo se le había cogido el riñón y se estaba hinchando. Se estaba hinchando que se puso, que ya ves tú, con 4 años y medio y en el hospital con la hinchazón parecía un niño de 12. De mucho líquido acumulado, padre. Y ahí sí que ves cosas malas, ahí sí que vi. Ya no solo lo de mi hijo, sino lo que allí hay. Había allí alrededor. En el hospital estuvimos 25 días aquí en Reina Sofía. Y me lo mandaron para Sevilla porque no mejoraba. No. Encima, en el hospital cogió la varicela, Uf. que es la culpable de lo que le ha afectado un poquito el cerebro, la varicela, que se le complicó con lo de riñón. Entonces, esa infección la cogió aquí en Córdoba, la llevaba ya para allá. Mm. Entonces, pues por eso tampoco le reaccionaba al tratamiento. ¿Tú era porque el tratamiento no reaccionaba al tratamiento? Claro, si el chiquillo estaba con ese tratamiento fuerte de riñón y se le aparece la varicela, que era una infección, pues no lo dejaba levantar cabeza. Mm. Ya nos fuimos para Sevilla con él y ya allí tuvimos mi hermano los chiquito, dándole los biberones, mi Mariose, que es para su segunda madre, pobrecito Claro. mío. Claro. Y yo cuando venía este aquí y el otro, cuando estaba allí en Córdoba me decía, mamá, tú que vengas, me decía.
El pobre se quedaba, porque es que no era un niño, era un santo. Porque un niño que se salía a su madre se quedaba allí cargado de cable. Y se quedaba, y me decía, mamá, tú que vengas. Y se quedaba allí el angelito hasta que iba otra vez. Cuando llegaba aquí estaba mi Manolo tan chiquito. Tranquilo, Antonio. Y no solo él, sino los otros. Y eso ya y me dio el pobre segando y yendo a un lado y a otro y yendo y viniendo a Sevilla, que yo me mareaba en los coches. Cada vez que iba a Córdoba me mareaba. Pues yendo y viniendo a Sevilla se me quitaron los mareos. Ya me acostumbré al coche. Ya no te mareabas. Ya me acostumbré al coche y a todo. Bueno, un montón de días de ingreso y... Ya ves tú, 2 años que estuvimos. Y en ese trayecto, pues una vez, pues nada, que estuvo a punto de morirse, que si salían 3 días, si los antibióticos, reaccionaban los antibióticos, salía, si no, allí estaba mi primo Manolo, Rebanás, que vino. Aquí estaban en el pueblo. ayudó mucho Manolo, ¿no? ¿Qué? Manolo te ayudó mucho, ¿no? Manolo, mi primo, fue allí a estar con nosotros. Mi cuñada Tere se vino también allí con nosotros esperando lo peor. Se vino que dejó sus niñas con Moyano, que también estaban todavía secuelas, las dos, Sí. porque en aquella fecha eran niñas. Claro. Y también vino mi primo Pepe de mi tía Lorenza. Mi primo Pepe de mi tía Lorenza también vino con mi primo Manolo hasta allí con nosotros a ver qué pasaba. Aquí en el pueblo, todos esperando que yo apareciera con el niño muerto. Y allí tuve también mucho consuelo con mi tío Curro, un hermano más chico de mi padre, el que nos dejó aquello, que todavía vivía en Sevilla, y me llevaba al pobre la comida preparada por mi tía Josefa, y se venía muchos ratos conmigo. Mi hermana, como vivía allí, también se venía muchos ratos conmigo, siempre que podía. Y me daban mucha compañía, me sentía acompañada cuando ellos estaban conmigo, cuando no allí, solo hasta que aparecía mi marido. Yo cuando el médico le tenía que hacer algo, porque en una ocasión tuvieron que ponerle la bolsa a deshincharlo, como si fuera ya a necesitar un riñón para siempre. Le pusieron una bolsa para deshincharlo y yo le dije al médico, y yo estaba sola, y dice, siéntate, Tonia, siéntate, que vamos a hablar de lo que vamos a hacerle a Jesús. Y digo, mira, lo que haya que hacerle, usted da cuenta que es su hijo. Encima el hombre tenía un hijo también malizo del corazón, que yo me enteré después, el hombre que llevaba a Jesús. El hombre se llamaba el doctor Moreno, que trabajaba allí. Que encima también, pues había otro que se llamaba... Ay, ¿cómo se llamaba aquel hombre? Ahora mismo se me ha ido, pero un hombre recomendado por Ángel Antonio, que trabajaba en la UCI. El de Barrio Nuevo, ¿no? Que nos ayudó también bastante el hombre, que no nos hizo falta. Que es que, como el hombre me dijo, que Jesús se le ha puesto lo que hay en España y lo que hay fuera de España. Lo que pasa que no había manera, ¿vale? Y en fin, muy arropada, como te he dicho, siempre por todos sitios que he ido, he encontrado mucho apoyo. Mucho apoyo y mucho... Yo por eso quiero a todo el mundo tanto. Porque como siempre me he sentido muy arropada y muy querida, pues yo para mí todos los jóvenes, porque los considero como mis hijos y los quiero y me entero de algo y me duele de lo que le pasa. Y luego soy una persona que, como he sufrido tanto, pues me meto, bueno, tanto, ha habido quien haya sufrido a lo mejor incluso más, pero yo soy una persona que me meto mucho en el dolor de los demás. Entonces hubo un momento que me dijo el médico que no fuera al entierro, a no ser que no tuviera más remedio, y a las misas a la última, porque aquí estaba que lo bastante padecían mucho. Bastante afectada de tantas cosas, la muerte de mi madre, que también muy joven, que sí que ya estaba cuando murió un poquito más cuajadita, más después de todo lo que ya habíamos vivido, pero no deja de ser tu madre. Y dejar a mi hermano tan chiquito, y mi padre, y
Jesús al final salió del hospital, todo. tuvo alguna secuela, ¿no? Eso le afectó un poquito la varicela al cerebro y él tuvo ataque epiléptico, Mm, que eso es otra cosa muy dolorosa para una madre, ¿sabes? Porque eso de que tú veas a tu hijo con un ataque de esos que te deja, porque yo me acuerdo que yo me quedaba que hasta que me iba, eso es que, y ya le dio bastante grandecito, coño. mm. Y ahora pues está controlado con su Sí, está medicación controlado con su medicación y hace muchísimo tiempo que no le ha dado y y es una persona totalmente de vez en, autónoma, se sacó sí, su de vez en carnet. cuando el pobre se tiene que meter en la cama con dolor de cabeza. Mm, No llega a darle, pero sus dolores de cabeza se lo sigue pasando y no está todo lo bien que yo quisiera, pero Bueno, pero ¿quién lo ha visto y lo ve? es una persona muy querida por todos aquí en el pueblo y todo el Sí, el mundo, pobre le ha quedado ese genio, sí, que puede ser que sea por su enfermedad, porque ya te digo que de niño habrá que nazcan niños buenos, ya, pero como Jesús, de especial, fíjate tú, que yo tenía ya a Jesús, el que hacía 5, no, 5, y yo no quería más niños, yo no quería, es verdad, Dios lo sabe Dios, y lo confieso, no quería más niños, pero con 3 menos quería más pronto me quedaba en estado, yo no sé por qué, sería mi destino, claro. ¿sabes? Pero yo no quería más niños, si yo tenía ya 5 y uno detrás de otro, pero luego nació un niño que a mí me llenó mi Jesús, y lo digo, un niño especial, que cuando estaba tan malito, volviendo otra vez al tema que íbamos, yo decía, los ángeles no pueden estar en la tierra. Que eso cuando leyó a su pregón de la Semana Santa, que un año lo hizo, lo dije. Yo decía, que los ángeles no pueden estar en la tierra, del niño tan especial. Mm, Pero el Señor me lo dejó y lo quiso compartir entre ellos, porque mira, mm. preguntan por ¿dónde está Jesús? La iglesia. ¿Dónde está Jesús? La iglesia. Y pues el Señor me lo dejó para que lo compartiera con él, porque... Y a mí me hace mucha falta, ¿sabes? Que me ayude, Claro. y más ahora. Pero Dios mío, para él la iglesia sagrada. Mm. Y ni a qué ganan hay menos, pero yo creo que allí echa bastante horas. Antonio, ya más adelante conseguiste salir un poco del pozo, tu marido ya ganó bastante dinero con las cosechadoras, ya iba la cosa bien, Sí. terminaste vuestra casa, era ya un momento un poco Más desahogado. más desahogadete, y cuando tu hija tiene 12 años, a tu marido le detectan cáncer de pulmón. Apareció la enfermedad, pobrecillo. ¿Cómo afrontaste ese momento la familia? Pues ya ves, te lo puedes imaginar, porque un hombre lleno de vida, porque tenía 53 años, y además estaba lleno de vida, porque estuvimos aquel era invierno, estuvo en la venta. Él se puso malo como, mira, una Navidad se puso malo resfriado, y de ahí ya no se le quitó el resfriado, ¿sabes? Después de resfriado pasó lo otro. Y yo estaba por aquella fecha con una hemorragia, madre mía, que parecía que la muerte venía por mí, porque fui aquella Navidad, pues resulta, y viene para aquella Navidad que ella estaba malo resfriado, pues a mí me llevaron al hospital de la sangre que estaba perdiendo con la hemorragia en esto de irse la regla o yo qué sé. Mm. Y me dice el médico que no me dejaba ingresar porque era Navidad. Pero digo, ¿a mí qué me va a dejar usted ingresar? Yo tengo que matar el pavo. Me acuerdo. Mira, por el rato que estuve allí esperando, dice, pues depende de cómo salga la analítica. En el rato que yo estuve allí esperando, que tuve que ir 2 o 3 veces al cuarto baño, yo venía que no veía, casi. Dice, Antonia se va a ir a su casa, pero Antonia está pasada del sillón a la cama y de la cama al sillón. Fíjate cómo venía yo aquella Navidad, que por cierto fue el primer pavo que mató mi marido José. Le ayudó el Tony y mataron ellos el pavo para comérnoslo en la Navidad. Y mi marido estaba malo, ya estaba malo, pero iba al médico aquí, no le nada más que para resfriado, y una medicina y otra medicina, pero claro, tomando medicinas para resfriado, pero sin dejar de ir a la venta a la aceituna de Manijero. Mm.
El médico diría, pero si viene para el camino de irte a trabajar, yo que sé, parece como que estaba más malo el pobre de lo que... Por eso te digo que fuerte y luchar hasta el último momento. De luchar con la enfermedad y todo, pero... ¿Cuánto tuvo con la Pues enfermedad? duró unos 4 meses cortos, porque de Navidad que estaba malo, en abril, el 25 murió, pero eso fue por lo menos. Hoy malo, mañana peor, pasa peor, así. Y tosiendo sin parar, y aquí no había quien durmiera de noche. Unos ratos en la cama, otros ratos en el sillón, y cuando no tosiendo el pobre, yo no sé cómo un cuerpo puede resistir tanto. Pero lo mismo es que yo, porque yo dormí en todo momento con él. Luego ya por última que ven ya se le fue al cerebro, ya se Tumor. le extendió el tumor por el cerebro, perdió la vista el pobre y entonces pegué la cama a la pared, yo dormía en la orilla y mi Franci en una mecedora como esta, en los pies de la cama, la mecedora atravesada y dormía mi Franci, que es el que tenía aquí, más mayorcito. El Antonio Porque estaba los otros casado. estaban ya casados, ¿no? El Antonio estaba casado, María José también, y la Lola. No, la de que está, el Lola donde vive, en Fuente de Palmera, ¿eh? En Fuente Palmera. Sí. Y él, para que no se cayera, para que cuando dijera, el pobre chaval no levantase a hacer sus necesidades, no esperaba. Lo primero que durmiendo, pues, para que no se nos cayera, ni pues así estuvimos cuidándola y todo. Y ya Hasta que está. Dios quiso y ya está. Pero muy fuerte y muy duro y todo. Y mi marido se la pobre yendo y viniendo a la hora de darle las medicinas. Mi suegra que vivía, subía. A la hora de comer al mediodía, mira, si mi suegra venía desde el cerro, desde su casa, por ahí en medio, con su vestido marrón, que ella terminó vestida de marrón, por ahí venía todos los días al mediodía a comer conmigo y con mi marido. Yo no he visto personas más fuertes. Lo digo porque lo tengáis en cuenta que era su hijo. Venía para ver no solo cómo comía su hijo, sino cómo comía yo. Y comía ella con nosotros. Y esa mujer hasta el último día, con esa energía y con esa disposición y con esa alegría para que comiéramos. La gana que tendría ella y ese espíritu que tenía, a mí se me presentaba, ya te digo, yo no veía a mi suegra, yo veía a la Virgen buscar a su hijo. Y así Ya está, no pudo ser y te quedaste con la responsabilidad de sacar adelante a la familia tú sola. Bueno, ya tuve la suerte en este sentido de que ya estaban grandecitos. Claro, sí, también. Porque mis hijos me han ayudado un montón en tanto papeleo como en estos casos se presentan y todo eso. Y yo, pues prácticamente soy una analfabeta porque ahora me estoy poniendo a leer porque me gusta mucho. Pero de saber escribir lo justo y de saber, pues, para llevar todos esos papeles que entre la Lola, el Francis y todos, que se ayudan mutuamente en todo. Y están unidos, gracias a Dios, como piñas. Le doy gracias a Dios por mis hijos, porque es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Después de no querer la mitad. La primera porque no me dio tiempo a quererla y ya la tenía. La última porque ya tenía un montón. Y lo digo y lo confieso, pero era hasta que nacían, ¿sabes? Te refugiaste un poco en la lectura y en la iglesia. Eso mismo. Te ha ayudado mucho a salir adelante todo esto, ¿no? Mucho, porque si no, ¿qué hacía yo? Yo sin mi fe no puedo vivir, yo no sé. Yo no puedo. Ahora se han ido a Barcelona, se han a llevar la tierra a Jesús. Dios mío, tú me lo diste. Yo no digo nada más que eso. Tú me lo diste, tan tuyos son como míos. Cuídalo. Eso es esto, por todas partes que va. Se va alguno para acá, lo otro. Dios mío, ayúdalo. Tan tuyos son como míos. Y esa es mi fe y mi esperanza y porque... Y ya un momento de tanto dolor, tanto sufrido, que ya digo, yo me abandono ya y llego ya, que me mande el Señor lo que quiera, pero que me dé fuerzas para sobrellevarlo. No le pido nada más que eso. Es lo que quiera, pero que me dé fuerzas para sobrellevarlo. A pesar de todo, tu vida, que ha sido bastante dura, ¿tú eres feliz? Yo sí. La verdad es que sí. Porque, no sé por qué. Yo disfruto con mis flores, yo disfruto poniendo cosas, haciendo cosas, yo he disfrutado siempre trabajando, que no me he visto nunca harta.
todo lo que he hecho lo he hecho con eso, incluso trabajar. Yo decía, el día que yo no trabaje, que sea porque no pueda. Que a mí no me diga nadie, tú no trabajas porque no quieres, sino porque no puedo. Como decía mi Manolo ayer, ella de Manolo, blanqueando ahí, yo cogía la escalera chica y me hubiera plantado hasta aquí. Pero padre, ahora no puedo. Eso más no, ya ahora le parezco chiquito de la carrada. Eso más no coger algo, no puedo. No puedo. A que la espalda se me parte, hijo mío, ahora mismo no puedo. Y ya, eso va. Si no quiero estar así como estoy ahora, si esto se me cura, tendré que seguir así, no pudiendo coger cosas de peso ninguna, porque dice la médica que parece que tengo los huesos de cristal. Pues imagínate qué voy a hacer. Si tengo las 2 caderas que me están esperando para operármela y ahora me aparece a que le meto mano. Luego de la vista también me dio un trompo este tiempo de atrás, un trompo, como se llame. También tengo que ir a cada instante a pincharme en el ojo para poder mantener lo justo, para poder verle, porque me di cuenta porque no veía las letras del libro. Claro. Y me voy y me lleva mi marido José a Écija y me dice el médico que me ha dado un trompo en el ojo, que me vaya para Reina Sofía Chapea. Y ya tengo un tratamiento de pincharme cada X de tiempo ya llevo. Yo ya no sé las inyecciones que lleve. Pero que, Pues está en el ojo. pero que la lectura la llevas para adelante, porque nosotros cuando hemos llegado hoy estaba liada Pero mi con lectura la llevo para adelante, que mira ya que poco me queda y deseando de comerme este pan pesado. Me encanta. Lo mismo de religión, que lo mismo de la guerra, de qué pasó en España, que lo mismo el Conde de Montecristo, la niña esta del sombrero azul, que me encanta ese, es muy bonito. Está muy bien. Entre costuras, todo eso de entre costuras que hay de Sí, 2 o 3, me lo he leído. Sí. Me encanta. ¿Y viajar te gusta? Viajar no me gusta mucho. La verdad que no. No soy yo. ¿Has ido con tu Jesús de vez en He cuando ido por con ahí? mi Jesús, pero prácticamente casi por sacarlo a él, por ir con él. Por ir con él. Ahora ya están empezando los hermanos a llevarlo, como el otro año, el año pasado. No, el otro lo llevaron a Barcelona. Fue Manolo también con él. Ahora ha ido la Tere a un congreso y ha aprovechado y lo ha llevado con sus primos, para que esté con sus primos y los vea y eso. Y yo con el Francis de la Aurori, pues he ido a muchos viajes, que también un encanto de persona. El Francis muy Un bueno. encanto. Conmigo se ha portado de bien, muchachos, que los quiero un montón. El otro día felicité a la Aurori por teléfono y los quiero. Entre ellas, que es de San Sebastián, del pueblo de mi madre, que lo adoro, porque es mi madre de allí. Y el Francis, que es un encanto de verlo tenido en la aceituna. Mira, una cosa que nos pasó una vez, que ahora os lo voy a contar ligerita. De que, claro, yo estaba en la aceituna trabajando con mi marido ya cuando los chiquillos más grandes. Aquello no paraba. Se iba mi marido, me iba yo. Nos íbamos a la aceituna a trabajar. Y luego cuando llegábamos a la casa, todas esas cosas. Mi marido por un lado, nosotros por otro. Mi marido poníamos, con los chiquillos, poníamos una ristra enfilada uno, bañándose en el cuarto baño, y salían todos lavados y vestidos. Ella ayudándome a mí porque ha sido mi pie y mi mano. Y la segunda madre de mis hijos, es María José. En fin, que uno por otro, ninguno nos cogimos la talega. Ni mi marido ni yo. Yo estaba haciendo cosas hasta la última hora. Claro. Y él se supone que tenía que haber cogido la talega y haberla metido en el coche. Pues no la metió en el coche. Cuando llegó mediodía, ninguno sabíamos de la talega. La talega se había quedado en la casa. Pero mira, si tú fueras visto la generosidad del pueblo, empezando por la Aurora y su marido. Allí hubo comida. Casi más que la que fuerais llevado si fuerais a echar talega. Qué bueno que estaba todo. Preparadito y de todo había allí un majá, de todo. Todo un poquito y aquí no pasó nada. ¿Estás contenta, no? Con la gente de tu pueblo. Así que tú date cuenta con estas cosas que siempre me he encontrado. Pues. Y todo el mundo que conoce tu historia, pues siempre te han apoyado mucho, ¿no? Uy, yo qué sé, padre, yo. Me da mucha alegría porque eso hasta lo escribí un día una vez. Lo tengo por ahí escrito en una libreta.
de que puse desde que la alegría que me da a mí de encontrarme con las caras conocidas de mi pueblo. Cuando yo subo por ahí arriba y en la tienda o en cualquier cosa que hay, como cuando lo de la Sambombá, las caras conocidas, porque luego voy al cementerio y veo también tantas ya conocidas. ¿A qué? Pues cuando las veo fuera, qué alegría me da de verlas. Y para mí, hijo mío, los jóvenes, como es que he sido una persona tan ocupada siempre, pues no he tenido mucho trato con... Y luego hay la isla siempre, porque mira, las cordobesas allí más solas que la una. Luego allí en el pueblo, con tanto encerrado, agradecía de los vecinos de frente, pero yo no tenía tiempo de más nada. Luego me metí aquí y aquí estoy, ya ves, también muy aisladita. Sí. Si no voy a la gimnasia, no voy en la escuela de adultos, que también empecé ahí, pero es que es una hora muy mala y ya necesito descansar esa hora. A las 4 de la tarde tengo yo que salir de mi casa, si no me llevan, a las 3:30. A las 3:30 yo recojo después de levantarme bien temprano, que me levanto a ser de día todos los días. Y cuando llega mediodía, yo necesito descansar y más. Yo ya no podía estar en la escuela de pie. Hombre, de pie no, sentada escribiendo, pero sin descansar. Y he de ir a la escuela, que me gustaba un montón. ¿Se te han quedado muchas cosas por hacer? Sí, muchas. Está a tiempo todavía, ¿no? De hacer alguna, ¿no? No me encuentro con capacidad de hacer muchas ya, pero espero que el Señor me consiga estar aquí para darle cariño a mis hijos, para verlos y que no... Y sobre todo que no tenga que vivir dramas fuertes ninguno. Antes de eso que me lleve con él y ya está. Porque no. No me gustaría vivir, por ejemplo, lo que vivió mi suegra, de ver que se te va un hijo. No, ya que no vi cuando Jesús se fue y eso, no quisiera ver eso. Y que todos estén bien. Bueno, Antonio, pues ya hay que ir terminando la entrevista. Es verdad que era una vida bastante dura, pero bueno, nosotros salimos reconfortados con haber escuchado esta historia y ves que era una persona feliz y que ha salido adelante a pesar de todo. Así no es. Has dicho antes que tienes 7 hijos y 4 nietos, que es raro, que tienes menos nietos que hijos, que eso es también raro. Y a las personas que sois abuelas, les pedimos que le deis un consejo a vuestros nietos y a las personas de la edad de vuestros nietos. Así que vamos a cerrar la entrevista con un mensajito para ellos. Pues vamos a ver, yo le diría tanto a mis nietos como todos los del pueblo que son mis nietos, que en un momento dado, en una entrevista que tuvimos, en una junta que me decía la abuela Toñi, porque era la más mayor que había, que por cierto estaba tu madre en esa... Cuando nos juntábamos con la hermana de Mari Carmen Monte, allí arriba... Arriba allí en el cerro. Fui varias veces a esa, que luego ya también he dejado, porque ella es más joven, yo siempre con achaques, en fin, pero ha habido veces que nos hemos juntado y nos hacíamos regalitos, nos hemos hecho regalitos por la Navidad y eso. Y me decían la abuela. Y yo, pues, claro, todos los que son de la edad de mis hijos, para mí, son mis nietos porque son todas personas conocidas, todas personas que quiero un montón. ¿Y qué le digo? Pues lo que le digo a mis hijos. Que se quieran muchísimo, todos. Que se ayuden muchísimo entre ellos y que reine el amor siempre en ellos y que no, como a mi madre le ayudaron, como a mí me han ayudado, que haya siempre personas generosas, que eso se queda grabado. Y qué bonito es quererse. Y que se quieran y se ayuden mucho. Eso es lo que yo le digo a todos mis nietos y a mis hijos. Gracias. A vosotros, por llevar esto tan bonito a cabo.
Sabíamos a lo que nos enfrentábamos en esta entrevista y nos ha costado trabajo desarrollar una vida tan intensa en un tiempo tan limitado. Pero gracias a su capacidad intelectual, Antonio ha resumido todo más o menos en tiempo y forma, aunque seguro que han quedado muchas cosas en el tintero. Gracias, Antonia, por dejarnos entrar en tu historia. Nos has tratado como a hijos y de esta entrevista concluimos que en la vida, a pesar de todo, se puede ser feliz. En la próxima cita nos encontramos con un hombre que creemos que va a desbloquear muchos recuerdos de las memorias de unos cuantos de cientos de guijarroseños. No faltéis, pasaremos listos.